Me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de México Invisible y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las personas, las comunidades, los pueblos indígenas, las barreras de acceso a los derechos y sobre todo las enormes desigualdades que aquejan a nuestro país, que por un lado expresa en la Constitución el orgullo por la diversidad étnica y por otro lado tenemos una realidad lacerante, complicada, de grandes desigualdades y de grandes brechas en el acceso a los derechos. Y tengo para acompañarme a conversar sobre estos temas a tres grandes personajes. Muchísimas gracias, Patricia Torres, de la Red de Abogadas Indígenas, por estar aquí el día de hoy. Nos va a dar mucho gusto que nos puedas contar lo que hace la red, cómo llegaste a la red, qué es lo que hacen, tú vives concretamente en Michoacán, y si hay problemáticas también específicas que no solo cruzan lo indígena, sino también el género, ¿no? Claro. Larisa, muchísimas gracias. Eres secretaria de Pueblos Indígenas para la Ciudad de México. Pues nos conocemos hace muchos años, pero tu tarea en este momento es una tarea central, sobre todo en una ciudad que para quienes no pertenecemos a pueblos y comunidades indígenas, muchas veces podríamos pensar que la población es pequeña y en realidad es muy grande, es muy diversa y tiene unos retos muy concretos. Muy invisible hasta ahora. Muy invisible. Me va a dar mucho gusto que nos cuentes cómo se vive la pertenencia étnica diversa en lo urbano, porque siempre se piensa como si fuera rural. Es uno de los estereotipos que tenemos respecto de las personas y pueblos indígenas. Y Shabnov, que es académico, que es experto en educación multicultural, que da clases en diversas universidades y que nos va a hablar, yo espero, del tema central de la educación. Y si quieres empezamos contigo. Quiero compartir algunos datos porque me parece que son pertinentes. En la encuesta nacional sobre discriminación hay una serie de prejuicios y estereotipos que expresaron las personas. Por ejemplo, que las personas indígenas son pobres por su cultura. 3 de cada 10 personas contestaron eso. Y luego vemos también en la encuesta ciertas brechas de acceso a la educación, muy concretamente. En un estudio que hizo CONAPRED hace unos años vimos que 0 jóvenes indígenas monolingües se gradúan de la educación secundaria, que es educación básica, está en la Constitución. Y luego vemos enormes brechas de desigualdad, por ejemplo, en los niveles de pobreza, ¿no? Vemos que 4 de cada 10 personas en general viven en pobreza, pero 8 de cada 10 personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, y particularmente se profundizan las desigualdades cuando hablamos de personas hablantes de lengua indígena, ¿no? Entonces me gustaría empezar contigo y el tema educativo, porque creo que es central, y me gustaría saber para ti, ¿dónde está el mayor desafío en el sistema de educación que tenemos el día de hoy y que, bueno, tiene un impacto en el ciclo de vida de las personas, ¿no? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Y por el asunto como educativo y sobre todo estas partes que se han vuelto como algún asunto de discriminación estructural, creo que muchos de los accesos o pocos accesos que no hay tiene que ver con el asunto de la currícula escolar, tiene que ver con el asunto de los espacios y de cómo, por ejemplo, venimos de una historia que trató de borrar nuestras lenguas, que trató de borrar todo, y entonces cuando accesabas a la escuela, pues aquí te tienes que olvidar de tu lengua. O, por ejemplo, en mi caso, recuerdo en la primaria, a nosotros nos hacían pagar por si hablabas, se te escapaba algo en la lengua mije, y pues ya, ni modo, tenías que pagar. Y a lo mejor ese no es lo grave es que entre nosotros, entre los compañeros, no, pues ya dijo algo en mije y no, pues hay que pagar, ¿no? $1, ¿no? Para aquel entonces, estamos hablando pues de épocas recientes, y bueno, eso se continuó y es recién en el que podemos tener como un acceso en el que se reconozca este asunto de la interculturalidad y de la multiculturalidad. Y creo yo que eso es parte de, y no solo sucede con este asunto, sino también más adelante. Recuerdo también, por ejemplo, con especialistas en educación, en algún momento decían, es que está bien que los indígenas piensen en que el agua tiene vida, en que el árbol tiene vida, está bien porque así lo mantienen para nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de concepciones que se tienen, están guardando nuestros recursos, están guardando, y sobre ese pensamiento, pues ese es un asunto que te pone a pensar
en lo poco que conocemos nuestro país y de estas concepciones que tenemos y de cómo explicamos la educación, de cómo explicamos la vida, de cómo explicamos la ciudad desde estas distintas miradas que en el país pues somos más de 360, ¿no? Miradas diferentes y que aquí en la ciudad pues también tenemos muchas miradas y que es como entender todas estas miradas de cómo estamos entendiendo el asunto educativo, de cómo estamos entendiendo nuestra vida y que creo que eso es lo que no está dentro de los espacios escolares y en el sistema educativo. Claro, y creo que haces un punto muy importante cuando dices, y lo hemos conversado, que la mirada siempre es como a adaptar a las personas y pueblos indígenas a la realidad, digamos, del castellano y de la cultura dominante, y no de realmente vivir en la diversidad, transmitiendo el conocimiento de manera, digamos, más equitativa e igualitaria entre todas y todos, compartir las distintas miradas en lugar de imponer una mirada dominante. Y en ese sentido, yo te quería preguntar, hace unos años conversábamos con personas del Poder Judicial sobre el desafío inmenso que tiene México en materia de acceso a la justicia para los pueblos y comunidades, personas indígenas, en términos de justo que una herramienta central del derecho es el lenguaje. Y cuando no compartes el lenguaje y cuando no traduces, no solo para las personas, sino para las autoridades, los conceptos y cómo se entienden de forma diversa, es muy difícil pensar que estamos partiendo de un piso común en el acceso a la justicia. Allí también influye, bueno, muchas gracias, Charles Jimbo. En mi lengua es permiso, pedir permiso. También tenemos que pensar en el tema del racismo estructural, del racismo institucional y de cómo este permea en todas las estructuras, ejecutivo, legislativo, judicial, y bueno, enfocándonos en el tema judicial, la visión de interculturalidad, la perspectiva de interculturalidad que, bueno, si no te educaron, como decía el compañero que me antecede, si no te educaron con una visión en la cual tienes que respetar al otro, al diferente, y de que estés consciente de que esa persona no tiene las mismas condiciones que tú, no tiene los mismos privilegios que tú, es muy difícil que llegado un momento para acceder a la justicia como tal, tengas las mismas oportunidades. Entonces, cruzan muchas cosas, cruzan el tema del racismo, la discriminación, la pobreza, el ser una persona indígena, el ser una persona morena, el ser mujer. Todo esto entrecruza también al momento de que se dicta justicia, se dicta una sentencia para acceder a la justicia. Es muy difícil conseguir una justicia real. También, incluso cuando a las personas se les dota de este derecho del intérprete, traductor, en ocasiones ha pasado que ese intérprete o traductor ni siquiera habla su lengua o no habla la variante dialectal de esa zona. Habla la misma lengua, pero no la variante dialectal. Y en ocasiones esas variantes dialectales complican el entendimiento de la misma lengua. Entonces, incluso algunos de los términos también en el mismo sentido, que como los conocemos en español, como se judicializan en español, no los alcanzamos a traducir si las personas que son intérpretes o traductores no conocen de leyes, no se alcanzan a traducir con el alcance que tienen, ¿no? en materia judicial en el sistema mexicano. En ese sentido, bueno, también esta posibilidad de alcanzar un acceso a la justicia de manera efectiva, pues se diluye. No es, digamos que poniéndolo en un ejemplo como muy coloquial, una persona que hable español caribeño con una persona que hable español mexicano, que la variante dialectal, que incluso los mismos términos con los que nos referimos a las mismas cosas, pueden en uno y otro concepto ser incluso de alcances distintos. Entonces, digamos que nos confundimos con un mismo español de la zona Caribe, si hablamos aquí en, no sé, en la península, en el centro de México o en el norte de México, ¿no? Entonces, eso también influye y bueno, posicionando este tema dentro de la parte de
tanto de las lenguas indígenas como de variantes dialectales indígenas, bueno, también se traduce en ese mismo sentido. No nos entendemos y eso ocasiona que no haya que no podamos conseguir el acceso a la justicia, Claro. por decir algo. Uno de las pequeñas barreras en el acceso a la justicia, porque hay muchas, ¿no? Incluso tú estás hablando de las variantes y las distintas formas que toma la lengua, pero a veces, aunque traduzcas el concepto no significa lo mismo. Y yo creo que eso para ti, Larisa, que llevas una secretaría, que es una secretaría de reciente creación en su conformación actual, y que te ha tocado a ti desarrollar el diseño, la política pública, etcétera. Nos gustaría mucho que hablaras de eso, pero creo que ese es uno de tus grandes desafíos, porque a contrario, Sensu, de lo que la gente suele pensar, la Ciudad de México es una sociedad súper diversa, ¿no? Así es. Y pues para empezar, la propia Constitución que estamos estrenando todavía, digamos, tiene 2 años, pero que nos da un marco legal muy distinto, digamos, a lo que se tenía reconocido antes de que se pudiera trabajar y promulgar, pues empieza diciendo justo eso, que esta ciudad es una ciudad pluricultural, pluriétnica, plurilingüística. Aquí se hablan 50 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Existen 152 pueblos originarios, 58 barrios, más de 1 millón de personas que se autoadscriben como indígenas, casi el 11% del total de la población se asume como indígena en la ciudad. Y bueno, eso en términos de políticas públicas es un reto inmenso, no solamente por el número de población, sino porque el tema indígena es un tema, para empezar, transversal. O sea, tiene que ver justamente con educación, pero también con salud, tiene que ver con economía, con violencia hacia los integrantes de los pueblos, en su colectividad y en lo individual, particularmente a las mujeres indígenas, niños, niñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un gran reto, pero también hay que decirlo que el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que con toda la fuerza inicia esta administración justamente creando una nueva secretaría, la primera que se crea justamente para atender las agendas pendientes de pueblos, barrios originarios y de comunidades indígenas. Y pues sí, efectivamente me tocó crear esta secretaría con una estructura distinta, con facultades y atribuciones distintas, justamente que nos permitiera hacer nuestro trabajo como una secretaría rectora. Si tú ubicas, no tiene un presupuesto muy grande, porque la intención es más bien cómo logramos también cambiar estas políticas, por un lado asistencialistas y por otro lado donde piensan que una instancia es la única que se tiene que dedicar a este tema. Entonces, más bien nuestras tareas han sido vincularnos con todas las dependencias del gabinete, pero también con todas las alcaldías de la Ciudad de México, con concejales, concejalas, diputados, diputadas del Congreso local, el Congreso federal, para que, pues justamente, primero se visibilice esta realidad en la ciudad, y luego, pues para que dignifiquemos también esta presencia, ir rompiendo estos estereotipos, como decías al principio, donde se piensa que lo indígena tiene que ver con pobreza nada más, o con que no se pueden, sacar de justo la pobreza, o de algunas otras estereotipos, por ejemplo, de que solamente están en las zonas rurales, que solamente se dedican a cuestiones agrícolas. Y bueno, en alguna reunión hace un par de semanas había quienes nos decían, ¿por qué no en la Secretaría, en su página también se abordan temas como cuántos profesionistas indígenas ya hay en la ciudad, cuántos se egresan ahora, por ejemplo, de la UNAM, que tienen todo un programa de apoyo con becas a estudiantes indígenas de toda la República que vienen justo solo a eso, a estudiar una licenciatura o algún posgrado? Así que pues es una tarea muy retadora, es muy amplia, pero bueno, estamos fijando apenas las bases de una serie de derechos que tenemos que implementar. En la Constitución pues se establece un capítulo en 3 artículos, que es el 57, el 58 y el 59, pero solamente en esos 3 vas a encontrar más de 50 derechos que tienen ahora
los pueblos, las comunidades y los barrios originarios. En la Ciudad de México, porque es la Constitución nueva de la Ciudad de México. Exactamente. Y creo que lo que dices acerca de el carácter rector de la institución y no la única responsable de todos los pueblos de la Ciudad de México es una visión totalmente adecuada con la que comulgo muchísimo, porque pareciera que creamos soluciones como pequeños parches para resolver un problema de un pequeño grupo. Y lo que decimos en CONAPRED es que la verdad la mayoría es discriminada en México y que en nuestro caso, a diferencia de otros países, pues no son minorías, es la mayoría. Cuando sumamos mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, adultos mayores. Y entonces, más bien que lo que hay que hacer en lugar de estar remediando o parchando o arreglando algún problemita, abriendo un poquito más la puerta, es que necesitamos cambiar el paradigma, cambiar la sustancia, cambiar los programas educativos, pero todos, ¿no? Porque la educación intercultural o multicultural e inclusiva no debería solo ser inclusiva para las personas indígenas, sino para todas y todos. Claro, claro. Sí. Y la cosa es cómo transitamos de un modelo que trabaja por agenda específica y también de cierta manera viene a remediar un problema estructural a un modelo en el que la Secretaría de Pueblos Indígenas tenga una influencia real sobre el resto de las secretarías, ¿no? Y de manera integral. Yo creo que eso es muy importante, porque incluso ahora, sin dejar de lado el tema que tiene que ver con educación indígena, cómo pasamos, por ejemplo, con la misma reforma del artículo 3º constitucional a una educación intercultural. Y, por ejemplo, la Secretaría ahora está implementando un diplomado que va dirigido a maestros de educación básica para que, por ejemplo, empiecen a incluso a identificar adentro del aula si tienen o no niños indígenas, y no solamente indígenas porque se autoascriben, sino porque hablan una de las 50 lenguas que se hablan en la Ciudad de México, y eso necesariamente tiene que ir o tiene que conllevar una revisión de las currículas, de las metodologías de enseñanza aquí mismo en la Ciudad de México, ¿no? Por poner un ejemplo. Y combatir prácticas como la que nos comentabas, ¿no? Dame un peso cuando hablas tu lengua, es inhibir, estigmatizar, criminalizar el ejercicio de un derecho, ¿no? Sí, exacto. Y esta manera y es como tener en el centro cómo estamos mirando el mundo, ¿no? Y que, por ejemplo, si se pudiera construir, porque cada cultura se construye y hasta tiene un término de cómo le dice al aprender, de cómo le dice al conocer, de cómo le dice al enseñar. Por ejemplo, en Mije nosotros decimos huejencajen y tiene que ver con la acción. Entonces, por ejemplo, si alguien te quiere dar un consejo, tú puedes, como a manera de afronta, decirle, ¿ya lo hiciste? Entonces, si no lo ha hecho, pues entonces mejor que se mantenga calladito. Pues, ¿no? Entonces, digamos, pero ese es como nosotros miramos el asunto de aprender, y que si el aprendizaje está en el hacer, ¿no? Pero otra cultura le denomina de manera diferente, y por ejemplo en alguna otra cultura me decía un profesor mixteco que ahí, no me acuerdo cómo le decían, pero que significaba algo como poner las experiencias a la persona para el futuro. Y eso es aprender también, pero ahí está es muy distinto. Y sobre ahí armar un plan de estudios para ellos, eso es más adecuado, que lo coordinen ellos mismos y que entonces se instalen materiales adecuados a esta manera de mirar el aprender. Y así como estos dos, pues cada uno le va a decir diferente denominación, y eso es como tener una educación intercultural o multicultural. Y bueno, los demás pues vemos, es que aquí también aprendí, aquí aprendí, y en todos vamos a aprender. Y entonces es como toda esta visión que hay sobre el aspecto educativo, y que eso sería valorar los propios medios que tenemos, los propios conocimientos que tenemos, y el mismo proceso de cómo aprendemos. Lo que pasa en el sistema educativo es que borra hasta el proceso de aprender, hasta el proceso de cómo se concibe la educación, y esa educación es la que coloca para las personas que lo piensan diferente, que lo aprenden diferente, y que no tiene que ver solo como en el espacio así escolar, sino también fuera de ella, porque a veces aprendemos, y la pregunta es como, ¿quién aprende más, el que va a la escuela o el que no va a la escuela? ¿No? Para la vida. Esa es una pregunta importante. Exacto, y entonces al parecer
pues nuestros abuelos, ¿no? Aprendieron a vivir aquí 5,000 años, ¿no? Aquí desde antes, y entonces ese es el punto, ¿no? Claro. Y entonces ahí es como la tarea de todos para construir una sociedad que queremos, en el que tengamos como este asunto y no perder ninguna de las miradas. Y el gran riesgo es de perder estas miradas. Claro. Sucede, por ejemplo, hay un caso en mi pueblo, por ejemplo, hicimos un evento y alguien propuso una ponencia, una conferencia que decía, si las lenguas mueren, cuando las aves mueren. Y el asunto es que un ave, que se llama caur, ya no hay en mi pueblo, pues ese nombre se olvidó. Como murió. Entonces ahí nos lleva ese respeto de la naturaleza. Entonces si perdemos algo, la lengua, y si la lengua muere, nosotros morimos, y entonces ese es el asunto, cómo está todo interrelacionado, que también hay que entender. Entonces el asunto de la lengua, pues también está ahí en el aspecto educativo, pero no solo como un material de estudio, sino como un material o como su lugar como transmisora de conocimiento y como transmisora de saber, porque a veces se reduce a aprendamos la lengua, su estructura es así, es así, es así, y se deja como un objeto. Pero no como pero no su algo vivo, funcionalidad. también Exacto. que crea realidades. Déjenme ir a una pausa breve y volvemos también con algunos casos que me gustaría que nos contaras acerca de la red de abogadas y el tipo de casos que representan y cómo se vive el tema de la lengua, el tema de la cultura, el tema de la diversidad ante una realidad que suele ser complicada, lo decía Larisa, en términos de violencia, en términos de falta de acceso a los derechos. Volvemos en un segundo. Estamos de regreso en México Invisible, hablando sobre los accesos a los derechos, distintos derechos a la educación, el acceso a la justicia, la salud, la posibilidad de construir política pública más inclusiva, que se fije en las brechas de desigualdad y que nos pueda ayudar a superar esas enormes brechas que vive México. Y estábamos conversando con Patricia de la Red de Abogadas Indígenas y me gustaría, Patricia, que nos contaras un caso paradigmático de esos casos que son frecuentes para ustedes atender, pero que a veces son muy invisibles para el resto de la sociedad porque no llegan quizá a ser nota nacional, pero de esos casos en donde se nota la discriminación estructural que viven las personas, que muchas veces el último eslabón es la justicia, pero antes hubo una vida entera de barreras y de obstáculos. Bueno, ha habido algunos de los casos, sobre todo en la RAI Oaxaca, capítulo Oaxaca, donde hacen seguimiento a violencia familiar. Okay. En estos casos de violencia familiar se revisa el tema de la pensión alimenticia, pero también de reparación del daño, y no reparación del daño sobre todo en el punto de vista económico, sino que también sea una reparación del daño integral, se le llama, no solamente viendo una situación de que me rompiste un jarrón, reponme este jarrón, sino más que ir solamente a esta parte objetiva, también tiene que ver con la posibilidad de que haya un resarcimiento del daño más allá del monetario. Y en ese mismo sentido también se busca que las pensiones alimenticias sean depositadas en especie. O sea, necesariamente el juzgado te pide que se haga el depósito de la pensión por medio de una cuenta bancaria, por medio de ciertos pagos, ya sean semanales, quincenales, mensuales, de una cantidad en específico. Pero no todos los casos tienen que ver con personas que son asalariadas o que reciben un pago vía nómina, vía cheque, un pago puntual incluso, sino que varias de esas familias también tienen que ver con cuestiones del campo, es decir, se dedican a trabajo campesino, al jornal y demás, entonces no es posible que la persona pueda comprobar el ingreso de esa jornada, ¿no? Entonces, de esta manera también se busca que a través de la judicialización de estos asuntos se pueda tener una pensión pues en especie.
Entonces, sobre todo hemos intentado incorporar también esta clase de asuntos y en muchos asuntos, no necesariamente tanto Rey Oaxaca como Michoacán, no necesariamente vamos y judicializamos el asunto. Es decir, también nosotras como abogadas y como abogadas indígenas y además que podemos estar dentro de las comunidades o que vivimos dentro de las comunidades, también podemos acceder a las autoridades comunitarias para intentar resolver algunos asuntos. Esta parte del pluralismo jurídico, de la interlegalidad y además de revisar dentro de estas mismas dinámicas del ejercicio del derecho con esta visión intercultural, pero además que, digamos, no es tan caro. El tema del traslado en Oaxaca, bueno, tanto Lari como el compañero nos van a poder decir más o menos a cuánto está la distancia entre una cabecera municipal, pero además de la comunidad a la cabecera municipal, pero además de la comunidad a la cabecera municipal y luego al distrito judicial, que luego son, no sé, tal vez hasta 8 horas de distancia, y que cuando acudimos a las autoridades comunitarias es un poquito más, digamos, de inmediato, pronta, pero además efectiva, intercultural y contextualizada. Entonces buscamos a través de la red, pues sí, analizar estas cuestiones de violencias en contra de las mujeres indígenas, en contra de las niñas y de las jóvenes indígenas y revisar qué tanto se puede resolver en lo comunitario. En lo comunitario, que además, bueno, señalas algo muy importante y es este costo escondido de la justicia, ¿no? La justicia que tendría que ser gratuita y accesible. De repente, en esta gran discriminación estructural hacia los pueblos y comunidades indígenas, histórica además, normalizada, las decisiones de asignaciones presupuestales pues han sido, contribuyen a profundizar las brechas, ¿no? El tema de no desarrollar infraestructura en cierta zona, que deja a ciertos pueblos, ciertas comunidades aisladas, o de no llevar la infraestructura incluso judicial o de otro tipo de servicios a esas zonas, y por eso vemos estos datos clásicos de las personas que menos acceso tienen a las partidas de nacimiento, mujeres indígenas, las que tienen menos acceso al IMSS, personas indígenas, hablantes de lengua indígena. O sea, siempre aparece, y eso en la encuesta sobre discriminación en México es clarísimo, siempre en los niveles más bajos de acceso a los derechos están los hablantes de lengua indígena. Claro. Y entonces yo te preguntaría, Larisa, por una cuestión que nos alertó mucho en CONAPRED cuando vimos el resultado de la encuesta, y es el acceso a la información pública gubernamental. Tanto las personas con discapacidad como las personas hablantes de lengua indígena señalaron que encuentran casi siempre obstáculos para el acceso a la información pública gubernamental en todo el país. Y de manera específica, una de las causas principales, yo pensaría, bueno, si eres hablante, quizá tu primera barrera es el lenguaje, porque sabemos que hay muy poca traducción y insuficientes medios de comunicación de la información pública gubernamental, pero la primera causa que señalaban era que se les negaba la información. Y entonces ahí hay una cuestión de trato, que no es nada más una cuestión de infraestructura, aunque claro que lo es, y me gustaría que nos hablaras de eso, pero también hay una cuestión de trato hacia los pueblos y comunidades y hacia las lenguas indígenas, que es realmente alarmante, porque hace que incluso teniendo la posibilidad de transmitir la información, no se transmite porque se considera que la persona no la merece, no la va a entender, no tiene por qué saberla. ¿Cuál es la experiencia de la CEPI en ese sentido? Fíjate que aquí en la ciudad estamos, como digo, revisando muchas de estas cuestiones de inaccesibilidad, digamos, a los servicios, incluyendo el acceso a la información. Pero fíjate que está sucediendo algo aquí en la ciudad muy interesante. Primero, decirte que hace unos cuantos meses se modificó la ley de transparencia que para beneficio justamente de las personas hablantes en lenguas indígenas, establece esta ley la obligación de que toda autoridad que reciba una solicitud de información, incluso en alguna lengua originaria o indígena,
está obligada a contestarle en la misma lengua. No solamente garantizar el acceso a la información cualquiera que sea, sino que además en su propia lengua. Y entonces compartir que la Secretaría, la CEPI, inmediatamente se puso en contacto con el Instituto de Transparencia. Celebramos un convenio de colaboración en donde la Secretaría pretende garantizar este derecho tanto a los hablantes para que puedan hacer ejercicio de solicitudes de información pública a través de su propia lengua, como a las autoridades que están obligadas a responderles, porque seguramente algunas no tendrán presupuesto para pagarle a un intérprete la respuesta. Pero lo tenemos que garantizar como gobierno, y la Secretaría pues puso las bases con este convenio. Entonces, mucha de la información ahora ya se está recibiendo. La propia CEPI ha recibido solicitudes de información en maya, por ejemplo, y nosotros hemos hecho ya el ejercicio de contestar en la misma lengua. Pero además quisiera compartir que este gobierno, aparte de tener una base de ejercicio de derechos y de garantía de los mismos, un tema de innovación. Y entonces la Secretaría está haciendo una especie de ejercicios con varias instituciones para que en eventos públicos pueda existir ya interpretación simultánea, que fue justamente el mismo acto donde se celebró el convenio de colaboración con el instituto, donde contratamos a 2 intérpretes en diferentes lenguas para que se invitara también a gente que hablaba las mismas y pudiera estar presente en el evento y en su propia lengua recibir la información de lo que estaba sucediendo. Fue un ejercicio muy interesante porque además de garantizar pues, ejercicios de derechos lingüísticos, romper yo diría como otro estereotipo o una información en el que muchas veces decimos no hacemos ejercicio de derechos porque nos sale caro, es muy complicado, y la verdad es que después del ejercicio nos quedó clarísimo a todos los que intervenimos que ni es caro, que ni es complicado, simplemente pues tenemos que hacer esta colaboración interinstitucional para poderlo llevar a cabo. Entonces la Secretaría viene haciendo esta promoción en todas las instituciones públicas en principio, para poder hacer estos ejercicios. La verdad es que nosotros mismos documentamos visualmente cuál era la expresión de las personas hablantes de su lengua, en donde por primera vez en su vida han escuchado un evento público en su propia lengua y en su propia variante. Entonces creo que ese tipo de ejercicios justamente nos puedan llevar a que poco a poco vayamos garantizando más derechos aquí en la ciudad. Totalmente, y creo que además desmitificar esta enorme complejidad, ¿no? Siempre en temas de discriminación, pues lo que decimos es que al final son relaciones desiguales de poder, y que cuando hay un grupo discriminado, pues hay otro grupo privilegiado, y el grupo privilegiado le cuesta mucho trabajo soltar sus privilegios. Entonces también nos inventamos un montón de dificultades. Es que no, es que ya está construido así, ya pensamos así, ya hablamos así, qué difícil que quieras que yo me adapte a ti, como si no fuera eso la base para el ejercicio de los derechos, pero además demostrar que es más una cuestión de voluntad política que una cuestión de grandes gastos, aunque me parece que los gastos hay que hacerlos. Yo pienso que... Y de mucho acompañamiento, creo que también es importante decirlo, porque en esta invisibilidad, pues muchas instituciones no saben que existen los pueblos, no saben qué significa la diversidad cultural, no identifican que no solo son sujetos culturales, sino sujetos políticos. Y a veces cuando se tiene esa conciencia, asusta, ¿no? Entonces la Secretaría más bien viene acompañando para que poco a poco vaya habiendo este reconocimiento de un nuevo sujeto colectivo que ha sido invisibilizado más que no haya existido. O sea, siempre ha existido en la historia de este país, ¿no? Desde muchos siglos antes. Simplemente, como decía Shabda al principio, pues los sistemas, entre otros el educativo, pues no nos ha permitido justamente autorreconocernos. Por ejemplo, aquí en la ciudad ahora trabajamos con la Secretaría de Educación, la federal y la local, y las propias alcaldías y los propios pueblos, una posibilidad que si tú quieres es mínima, pero que va a ser muy significativa. Por ejemplo, trabajar monografías de cada uno de los 152 pueblos originarios de la ciudad, para que los niños en las escuelas conozcan
que a lo mejor han nacido en un pueblo originario y viven allí, y saber algo de ese pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos estas pequeñas acciones que justo van visibilizando, van dignificando? Y además te va generando una serie de preguntas de, pues, ¿y dónde estaban? Por ejemplo, ¿por qué nunca los había visto? ¿Yo qué rol juego frente a este pueblo? Etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí vamos. Por supuesto, y las acciones educativas siempre son muy transformadoras para no ver replicadas estas prácticas discriminatorias generación tras generación sin que se cuestionen. Claro, y si me permiten nada más comentarte justamente, nos toca ir preparando muchas generaciones sobre este tema de la interculturalidad. La CEPI, bueno, este año se dedicó, entre otras cosas, también a crear una unidad de estudios interculturales. Esta unidad va a depender orgánicamente de la nueva universidad que se acaba de crear, que es la Rosario Castellanos. Y lo que pretende la unidad de estudios superiores es tener un plantel que justamente desarrolle investigación, docencia y difusión sobre temas de interculturalidad. Por ejemplo, decirte que el 25 de octubre van a iniciar 2 diplomados interesantes, uno dedicado o muy dirigido a personas docentes, para que puedan identificar estos niños y niñas indígenas y cuestionarse desde ahí mismo cómo ha sido la educación sin que se hubiera identificado a los niños. Y otro diplomado que tiene que ver con la profesionalización de los intérpretes, que eso también es un tema muy interesante porque hoy por hoy ha habido mucha improvisación en la interpretación. Ya lo decía Patti, por ejemplo, en los juicios, pues se llama a la primera persona que va pasando en el juzgado o a la que se conoce que está afuera vendiendo y que saben que habla la lengua, pues la traen, o alguna persona del mismo de las mismas personas vinculadas en el procedimiento respectivo. Entonces, hay mucha improvisación y pues tenemos que profesionalizarlas. Pero el próximo año se van a implementar 3 maestrías, una dedicada pues o dirigida a todo el público en general, para aquellos que quieran empezar a construir política pública para la interculturalidad, otra maestría sobre derecho indígena y una tercera sobre memoria, territorio y memoria histórica. Los pueblos originarios en la Ciudad de México están muy demandantes en cuanto a herramientas para poder rescatar sus propias historias aquí en la ciudad. Claro. Entonces hay que dar esos elementos. Y volver a contar la historia con otro punto de vista. Así es. Déjenme regresar, irnos a una pausa y volvemos con ese tema. Estamos de regreso aquí en México Invisible y tenemos 3 invitados de lujo. Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Xavi, yo te quisiera preguntar, hemos hablado de educación, hemos hablado de justicia, hemos hablado de una perspectiva de ejercer el gobierno, volviendo a recuperar la agenda que había sido pues, relegada y volviendo a poner en el centro que la diversidad no solo no es un problema, sino es una riqueza, una oportunidad, pero que hay que hacer cosas para poder pues ejercer los derechos y estar en mejores circunstancias para cortar estas brechas. Pero me gustaría preguntarte quizá desde un punto de vista más personal, no hemos hablado del acceso al trabajo. Uno de los datos más impresionantes de la encuesta es que solo 1 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena tiene acceso al contrato escrito y el mismo 1 de cada 10 tiene acceso a la seguridad social. Y eso hace pues muy patente la falta de acceso a muchos derechos que provienen de la formalidad en el empleo, ¿no? Pero cuando nos preguntamos cuáles son las causas estructurales de la falta de acceso a un empleo formal, hay causas estructurales, decíamos, también de infraestructura, de acceso a la educación, podemos volver a eso, pero también hay una muy concreta de acceso al empleo, en donde las personas por prejuicios y por estereotipos piensan que las personas indígenas no pueden hacer tal trabajo, o decía Larisa, las asocian con el trabajo rural, agrícola, y no con otro tipo de empleos, otro tipo de capacidades. ¿Cuál es tu experiencia en este tema? Bueno, yo creo que todo comienza con el asunto, tiene que ver con cómo valoramos en el trabajo en diferentes sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el aspecto educativo, el trabajo, por ejemplo, los accesos para estar, en mi caso de profesor,
es un prerequisito que estés formado en el sistema pues de licenciatura, por ejemplo, o si estás en posgrado, pues la maestría, el doctorado, para que puedas ejercer en esos ámbitos, ¿no? Entonces, de entrada, si no pudiste tener acceso a la educación en todos sus niveles, pues entonces es muy complicado que puedas estar ahí. Y si eres hablante de lengua indígena, pues lo que ya platicábamos, pues no pudiste llegar muy de nuestro país, y de por sí los estudiantes son pocos los que llegan a niveles de posgrado. Siendo hablante en lengua indígena, pues es mucho menos, ¿no? Y entonces, pues ahí, ahora, sobre otra manera, fuera del ámbito y del espacio académico, pues también las valoraciones de los trabajos tienen que ver mucho con prejuicios que tiene la sociedad hacia la persona, y también muchas etiquetas, ¿no? Hay muchas etiquetas, quizá construidas, autoconstruidas, o algún reflejo de algún cierto tipo. Pero más allá de eso, por ejemplo, en las comunidades, pues te enseñan a trabajar. Otra vez en este asunto de dónde aprendes. Entonces, cuando estás en el campo, pues te tienen que enseñar a sembrar, por ejemplo. Que eso después te puede servir para hacer un buen trabajo siendo como horticultor, o después en el jardín, por ejemplo, pero que ese tipo de trabajos caen a veces en la informalidad, porque igual no están como reguladas, como el caso, por ejemplo, del reciente de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, por ejemplo, y tiene que ver mucho con los trabajos que nosotros nos damos en nuestro propio pueblo, que tiene que ver más como con asuntos de la vida, más con asuntos de cuestiones quizás técnicas o prácticas, por decirlo de algún modo, y que las instituciones muy difícil que te reconozcan, como en otros estados, en otros países o en otras geografías, en donde a lo mejor una cuestión técnica tiene una cierta certificación. Y ahí hay otro detalle: ¿quién nos certifica? ¿Dónde nos certificamos? Si nuestra regiduría de educación podría certificarnos. Por ejemplo, en el caso de Tlahuitoltepec ha pasado mucho con el asunto de la banda. Tenemos una escuela de música municipal, y es municipal, es colectiva, a manera de servicio comunitario. Ellos salen muy bien, o sea, salen excelentemente bien, pero a la hora de buscar trabajo, pues no tienen. Les dicen, oye, pero no tienes papel, ¿no? Y entonces ahí también es el otro problema, ¿no? Entonces, difícil. ¿Qué tienen que hacer? Algunas veces se ha resuelto como un bachillerato musical, o que ellos sigan sus estudios formales mientras están haciendo la parte de la música. Claro. Y entonces son como los mecanismos que también necesariamente tenemos que inventar ante esta realidad, ¿no? Y entonces, o sea, digamos que tienes dos trabajos. Tienes el trabajo que quieres hacer con tu talento, con tus capacidades, con tu empeño, y luego tienes sola, que remontar las barreras de un entorno que es racista, porque eso es de lo que estamos hablando. Claro, pero no te valora otro tipo de conocimiento. Exacto. Y sucede lo mismo, por ejemplo, con las parteras. Claro. ¿Quién les certifica? Y tiene que ver con los médicos tradicionales. ¿Quién te certifica que realmente sabes y que curas? Porque si curas, o sea... Claro. O traes a niñas y niños al mundo, pues de que nacen, ¿no? Exacto. Y no te permiten, por ejemplo, extender una constancia de nacimiento, porque ¿quién eres al final de cuentas? No eres nadie frente al sistema, por ejemplo, de salud. Siempre me he preguntado, y esa es la respuesta, hemos hecho algunas propuestas de que las parteras pudieran extender partidas de nacimiento, porque justo hay un subregistro de, sobre todo, mujeres indígenas. Claro. Y efectivamente, un poco la respuesta es que en el sistema de salud pues no se reconoce ese trabajo que efectivamente hacen. Y que además hay una cierta perversión en el sistema en el que vivimos, porque al mismo tiempo que no se reconoce el trabajo de la partera, tampoco hay un centro de salud cerca para que vayan a dar a luz. Entonces, o caminas 14 horas, o tienes a la partera, pero que no te da la partida de nacimiento. En fin, se pone a la gente en una situación imposible, en donde, lo decíamos antes de iniciar el programa, pues destacan los que son héroes y heroínas, quienes pudieron superar sus barreras personales que tenemos todas y todos, cada quien con sus dificultades propias personales, y luego las barreras estructurales del racismo, que hacen más difícil
cada uno de los pasos, ¿no? ¿Es así? ¿Podemos hablar de ese racismo estructural? Sí. Y se reproduce en todas las instituciones en México. En la escuela, en las instituciones públicas, en las instituciones de administración de justicia, en la Suprema. Bueno, no sé. Eso sería muy arriesgado decirlo. Pero en el Poder Judicial, incluso la RAI, la Red de Abogadas Indígenas, no solamente hace litigio de casos o litigio en ámbito civil, familiar y penal, sino que también hace acompañamiento. En el 2014 se elaboró una currícula para el Consejo de la Judicatura Federal, de tal forma de que la interculturalidad y la perspectiva de género estuvieran dentro de un curso dirigido a jueces y magistrados. Se colaboró con el INAH, se colaboró con la misma gente de la Judicatura, se construyó la metodología, los contenidos y demás, pero bueno, sabemos que un curso no es suficiente. Se tienen que estar desarrollando políticas de manera sistemática, de forma tal que nos ayude a entender ese mundo diverso en el que vivimos con respeto, ¿no? El respeto desde la parte institucional, desde la parte de escolar, de salud, pero también en un ámbito familiar, en el ámbito social en donde nos movemos. Hablaba también hace rato de que la red en Michoacán, la red de abogadas, junto con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y junto con el Centro de Estudios Nicolaitas, de Estudios Superiores sobre Pueblos Originarios de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, implementamos un taller sobre perspectiva intercultural y violencia de género. En ese sentido, ustedes saben que el tema del acoso, sobre todo el acoso sexual y también muy sonado que se vivió en Michoacán por un video que circuló de un docente de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Derecho de manera específica, dio la vuelta al mundo prácticamente, y en ese sentido, bueno, también necesitábamos revisar y posicionar cuál era el tema, no solamente de las mujeres en general en cuestiones de violencia de género, sino también esa violencia que viven las compañeras, las hermanas indígenas de Michoacán y de otros estados, porque en Michoacán, en la Universidad Michoacana también estudian mujeres de otros estados, mujeres indígenas de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, y cómo el ser indígena, esa categoría de ser indígena, a veces impide que podamos alzar la voz y que podamos decir o que podamos denunciar el acoso o la violación o el hostigamiento cuando se presenta por un superior jerárquico, que en este caso, bueno, pues era el docente, ¿no? Y que no es el único caso, no es la única institución tampoco, también se da en cuestiones laborales, y es mucho más difícil incluso que las mujeres hagan esa denuncia. Entonces, bueno, en ese sentido creo que la red ha intentado hacer, bueno, esa parte de un acompañamiento jurídico, pero la otra parte también de hacer una crítica y propuestas al sistema judicial en México, pero también se hace acompañamiento a nivel de políticas públicas y revisión de los planes, programas y demás de instituciones. En ese sentido también la misma la misma RAI en agosto pasado presentó un informe sombra sobre el CERD, es el Consejo para la Eliminación del Racismo y la Discriminación de Naciones Unidas, la RAI junto con X Justicia, que es una organización, una asociación en donde se trabaja por temas de la justicia, inclusión y demás. Se presentó este informe sombra en Ginebra, justo haciendo varias observaciones en la dinámica de esta reproducción sistemática del racismo y de la discriminación en México. Entonces,
hay varias observaciones, quizá en otro momento podamos abordar un poquito de ¿Y ese esas. informe está en línea? ¿La gente lo puede consultar? Sí, se puede consultar. Entonces, se puede buscar en el buscador informe sombra sobre el tema. Y eso, pues yo creo que señalas muchos de los desafíos, porque finalmente hay un problema pues de concepción de qué es ser mexicano en el siglo XXI. Otro de los datos de la encuesta que es muy alarmante es que las personas decían que al mayor rechazo que había a votar por un presidente de la República era a una persona mexicana, de padre y madre mexicanos, pero nacida en el exterior. Es decir, que tenemos 32 millones de mexicanos en Estados Unidos, de primera, segunda y tercera generación. A los de segunda y tercera generación, los mexicanos que vivimos la mitad de los mexicanos que vivimos en México no los quisiéramos como presidentes. Pedimos inclusión allá, pero no tenemos capacidad de incluir a nuestros propios connacionales que nacieron fuera, ¿no? Y eso me lleva a esta reflexión que dejamos pendiente, Larisa, hace un momento, de volver a poner sobre la mesa qué es ser mexicano en el siglo XXI, porque de cierta forma con la herencia de Vasconcelos, pues nos habíamos quedado en que todos éramos no que todos éramos mestizos, y que bueno, había un grupo que eran todos indígenas y pues medio homogéneos, y nadie nace fuera, y todo el mundo está aquí adentro, y todo el mundo tiene un tono de piel parecido, y ahora resulta que tenemos 32 millones en Estados Unidos, que no somos los indígenas, sino muchos pueblos con muchas lenguas, con muchas variantes, que lo hacen complejo, que lo hacen rico. Y luego los mestizos, pues resulta que tampoco todos son tan iguales, porque si vemos las diferencias de tono de piel en acceso a la educación, o en acceso al trabajo, o en acceso a los niveles socioeconómicos, nos damos cuenta que los tonos más oscuros de piel están sobre representados en los niveles socioeconómicos más bajos y los más claros en los niveles socioeconómicos más altos. Y entonces estamos poniendo de cabeza pues algunas verdades que teníamos por buenas en nuestra cultura, en nuestra identidad nacional. ¿Cómo abordamos eso? Tú hablabas de tierra y memoria, de territorio y memoria. A propósito de las invisibilidades, es que siempre hemos existido, ¿no? Ha habido flujos migratorios internos en el país hacia afuera y de afuera para adentro. Y yo creo que va esto más allá de Vasconcelos. O sea, va desde hace 200 años cuando se declara la independencia, que por cierto, siempre se habla de la independencia de México. Pues en aquel entonces no existía México, ¿no? Siempre les digo, es que era la independencia de la Nueva España. Una pequeña corrección. Y desde entonces venimos con esta construcción que no es mala de la identidad nacional. Pero solo es una identidad de tantas identidades que tenemos. O sea, en lo individual podemos ser mamás, hijas, estudiantes, trabajadoras, indígenas, con discapacidad, etcétera, ¿no? En lo colectivo igual. Yo creo que el problema es que justamente no se reconocen la diversidad de identidades que podemos tener. Y bueno, hace rato hablabas de la discriminación hacia los integrantes de los pueblos indígenas, pero la verdad es que este país discrimina, o nos discriminamos todos mutuamente, ¿no? Entonces creo que justo desde la educación tenemos muchísimo que trabajar, mucho que construir, mucho que vernos y reflejarnos y hacer este estudio, ¿no? Por ejemplo, yo doy clases también en las universidades. Y cuando los alumnos me dicen, oiga, maestra, ¿y cómo le hago para identificar a un indígena? Yo a veces le digo, pues bien barato, pues cómprate un espejo, ¿no? Yo creo que este país es indígena, pero no nos han enseñado a identificarnos como indígenas. En ningún lado te enseñan, ni en tu casa, ni en la comunidad. Es más, todavía, pues da mucha gente la pena decir que es indígena. Pues si pero tenías tú, que pagar un peso por claro, cada palabra que decías. No, bueno, en tu ese es el lengua. mejor de los casos, porque la peor era cuando te pegaban. Hay un estudio también muy interesante de todas las formas que el propio sistema de educación implementó para dejar de hablar las lenguas. Entonces a ti te fue muy bien, conseguías el peso y lo pagabas. Pero había de verdad, incluso con autorización de los papás, pegarle a los niños para dejar de ver. Y luego de hablar. Y ahora lo contradictorio es que si no la hablas, no eres indígena, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento muy interesante en el país, muy interesante en la ciudad, donde justo se están revisando todo este tipo de
mecanismos que han permitido la exclusión de los demás en todos los sentidos, ¿no? No solamente respecto a los pueblos indígenas. Y yo creo que ahora es cuando justamente también hacer un llamado a mucha gente para brincar de estos diagnósticos que tenemos ya hasta muy aprendidos de cómo estamos excluidos, discriminados y demás, para pasar ya a una etapa de propuestas y de trabajo de políticas públicas, de manera integral, por supuesto, pero revisar todo nuestro sistema, ¿no? De ahí que yo sí creo en la cuarta transformación, en donde sí hay que revisar absolutamente todos los sistemas que tenemos, y en los 3 niveles de gobierno, y sumarnos como ciudadanía a esta revisión y a estas propuestas. Creo que el llamado principal es a construir las nuevas formas de vida con los propios ciudadanos. Yo creo que esa es la parte más importante, porque podemos tener todos muchas ideas, muchas propuestas, pero si no lo trabajamos con los propios involucrados, las propias poblaciones, en este caso los pueblos, pues la verdad es que nos vamos a quedar otra vez inconclusos pensando desde una visión etnocéntrica, qué es lo que falta, cómo se debe de construir, qué es lo bueno para los otros, ¿no? Entonces creo que ahí nos falta también pues tener presente siempre a los otros y trabajar y reflexionar muchísimo. Nos falta mucho observar, mucho reflexionar y trabajar y construir juntos. Eso es lo que yo creo. Se dice en discapacidad, nada de nosotros y nosotros, ¿no? Y es lo mismo. Si no nos escuchamos, si no hacemos el esfuerzo por construir de manera colectiva, difícilmente vamos a construir realidades distintas a las que tenemos. Claro. Les agradezco muchísimo su presencia y espero verlos pronto de nuevo en México Invisible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.